Ay, voy. Te pasas. Ahí le dices. Sí. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos compartirles nuestra experiencia en el recorrido que tuvimos para llegar al diagnóstico de nuestro pequeño con autismo. Pues, como se imaginarán, pues es un recorrido un poquito difícil, de mucha incertidumbre, miedos, pues a veces hasta enojo por no poder encontrar el diagnóstico, tristeza también, Frustración. duelo, pero también al final pues esperanzador al saber ya que tenía nuestro chiquito y hacia dónde dirigirnos. Jorge nació prematuro, nació de 7 meses y medio y cuando iba a nacer nos habían dicho que venía mal, no nos sabían decir muy bien qué pasaba, le mandaron a hacer estudios pero pues sí estaba el miedo latente, ¿no? De que algo le pasaba. Cuando nació nos dijeron que todo había salido bien, que pues no, que lo que nos habían dicho no era, que estaba todo bien, solamente pues tenía problemas para respirar, pues porque había sido prematuro. Entonces nosotros nos fuimos a casa confiados cuando por fin nos lo dieron de alta, que estaba todo bien. De hecho, me acuerdo que la frase que nos dijeron fue: trátenlo como un niño de término, él está muy bien, porque nació con buen peso y talla para gracias su a Dios, edad. aceptó muy bien la lactancia materna con los vasitos y las jeringuitas. Y bueno, obviamente como fue prematuro, nos indicaron pues llevarlo a estimulación temprana, cosa que hicimos. Y se desarrolló bien, realmente no, bueno, hubo ahí... propio es el nuevo. Ya, sí, ¿verdad? diles, hola. No. Una cámara espía. Una cámara de día. Luego No, tú, espía. luego tú haces Una tu cámara video. espía. Sí, vas a ponerla. Entonces, cuando nosotros tenía como 1 año, nos dijeron que tenía anemia, porque no tenía que haber sido tratado como un niño de término. Nos deberían haber dado suplementos de hierro, para pues compensar lo que no tuvo de reserva. Que se hace cuando estás en el último trimestre del embarazo. El bebé hace sus reservas de hierro y él no las hizo pues porque nació antes. Entonces nosotros teníamos que haberle dado ese hierro adicional que pues no nos indicó en este caso el pediatra que lo trataba. Entonces pues sí, le dio una anemia bastante seria, pero nada más, no presentaba ningún otro signo que nos alertara. Hasta ese momento nosotros veíamos que iba más o menos de acuerdo a su edad. Su desarrollo. Ajá. Y pedir a Dios. No, al ratito, esperamos tantito. ¿No? Al ratito, tú haces el tuyo. Pedimos a... Diles, ahorita nos ahorita vemos. nos vemos. Un besito. Manda un besito. Listo. Listo. Y entonces, cuando a nosotros nos lo dan de alta de esa anemia, nos dicen que ya están bien sus cifras, pues nosotros nos confiamos un poquito que todo estaba bien. Y más que pues el desarrollo hasta Se ese veía momento bien. era acorde a la edad. Caminaba, empezaba a hacer sus palabras. Miraba los ojos, se movía como un niño de sonreía. la edad. Y pues hasta cierto punto, pues los juegos de bebés, ¿no? Bueno, por así decir, que agarraban cositas, ¿no? Ajá. O que tú le decías adiós y te decía adiós. Todo eso pasaba. Entonces no veíamos ningún dato de alarma, sino es hasta que cumple el 1 año y medio. Ahí cambió de una manera brusca, ¿no? Fue muy, muy marcado, sí. Coincidió con un hecho de que íbamos a cambiar de lugar de residencia. Mi esposa y mis niños se adelantaron, porque yo por cuestiones del trabajo no podía en ese momento irme. Era irnos a otra ciudad.
Pues él justo con ese momento. ¿Puedo grabar de tienda? Sí, ahorita le grabas a la tienda. No puedo. No. Dejó de hablar, dejó de mirar a los ojos y parecía prácticamente otro niño, ¿verdad? Como si nos lo hubieran cambiado. Entonces fue signos de alarma, de alerta, y obviamente decidimos acudir con médicos, con pediatras, con neurólogos. Fuimos con 2 pediatras y nos dijeron que quizás era un problema auditivo. Le mandaron a hacer pruebas. Después de ahí vimos que no, que había algo más, y nos fuimos con un neuropediatra, no un neurólogo, que nos dijeron que era pediatra, pero no, solo era neurólogo. Es como que estaba chueca la cámara, ¿verdad? Y de ahí nos fuimos con otro neuro, y ese neurólogo me acuerdo muy bien. Fuimos con un neuro que nos dijo, me acuerdo muy bien, que no tenía ni problemas auditivos, que él estaba muy bien, que tenías un desarrollo normal, ¿verdad? Y nos dijeron, nos dijo él, no, váyanse tranquilos, no hay ningún problema. Pero entonces él ya había tenido 2 convulsiones, ¿verdad? Sí. Él ya había tenido 2 convulsiones que aparentemente fueron convulsiones febriles. Pero nosotros, pues eso nos hacía mucho ruido. Nos asustaba que le pasara algo más y que no nos diéramos cuenta. Nosotros, pues más o menos veíamos el desarrollo de su hermanita a esa edad y no coincidía con el de él. Él ya no hablaba 7 palabras y de ahí no salía. No interactuaba con nosotros. Lo mínimo, solo cuando necesitaba algo caminaba de puntitas. Le molestaba mucho la luz del sol. No quería estar vestido. Era algo que era una lucha vestirlo. Y también algo que se empezó a dar fue lo de los problemas del sueño. Ah, sí. Que se despertaba como a las 2 de la mañana. Y se tardaba como hasta las 5 o 6 de la mañana para volverse a dormir. Y esa parte del trastorno del sueño duró 4 años, casi 5 años, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros, bueno, ya para llegar a regresando, ¿no? Lo del diagnóstico, pues sí, llegó un momento en el que un angelito llegó y nos dio, al vernos así, preocupados y ya después de haber tocado muchas puertas y que no encontramos un diagnóstico, nos sugirió un buen pediatra. Neuropediatra. Ajá. Y fuimos con él. Su lista de espera es como de 3 meses, ¿verdad? Sí. Yo no fui. Falta Pero pues, gracias a Dios nos atendieron antes. Nos pusimos en lista de espera y alguien canceló y fue que nos dieron. Entonces alguien canceló y fue que nos pudieron atender antes, nos hablaron y por supuesto que estuvimos muy contentos puntuales de que nos llamaran y fuimos a la cita. Y el neuropediatra dijo que nos tenía que hacer muchas preguntas, pero por separado. A la vez que nos hacía preguntas, él observaba a Jorgito. Había en su consultorio pues muchos juguetitos para que él pudiera, si gustaba, jugar con ellos. Mi pregunta. En su consultorio el neuropediatra tenía muchos juguetitos para niños y otros artículos que a él le podían interesar, y a su vez de que pues dejaba que libremente él agarrara si le gustaba algo, le atraía. A nosotros nos iba interrogando, nada más que dijo que nos iba a hacer un cuestionario por separado a cada quien. Y fue un test bastante largo y nos dijo, ya no recuerdo la verdad cuántos puntos nos dijo, pero por decir algo, nos dijo, si
tiene al final nos dijo, si tiene un puntaje de 6, es altamente posible que la posibilidad de que sea un trastorno del espectro autista pues sea positivo. Y pues Jorge tuvo, pues digamos, un 8 o 9, ¿no? Entonces nos dijo, pues hay bastantes posibilidades. Y obviamente tanto las respuestas que dio ella como las que di yo, en muchas coincidíamos. Uh-huh. Y ya de ahí, pues nos mandó a hacerle otros estudios con una especialista, unas pruebas ya para determinar el grado de autismo. Sí, pues sí, efectivamente que sí tenía, que estaba dentro del trastorno del espectro autista y que y el nivel de apoyo que tenía. El momento en el que a nosotros nos dan el diagnóstico creo que para los dos, ¿verdad? Al menos para mí sí fue un respiro porque ya estábamos muy cansados de no poder ayudarlo porque no sabíamos qué era, entonces no podíamos ayudarlo. Desde los 2 años lo llevamos a terapia de lenguaje, pero no tenía un diagnóstico, o sea, no sabíamos por qué él no hablaba, entonces lo llevábamos, pero pues era como a tontas y a locas, a ciegas, o sea. Pero afortunadamente pues también eso ayudó. Le ayudó mucho la terapia de lenguaje. Y entonces, bueno, llegamos cuando nos dan los resultados, bueno, más bien, antes de que fuéramos a que nos dieran el diagnóstico ya formal, digamos, el doctor nos dijo, para ir ganando tiempo, vamos a empezar con terapias ocupacional, sensorial, de lenguaje, de aprendizaje, muchos omegas. Nos mandó ciertos tipos de omega 3, o más bien cierta marca de omegas, porque nos decía que era como la que pues él veía que mejor les hacía a sus pacientes, y efectivamente sí le han ayudado mucho. Y probióticos porque está muy relacionado el autismo con el estomaguito, ¿verdad? El cerebro está muy relacionado con el estomaguito. Así estuvo nuestra historia con el diagnóstico. Y bueno, ya con el diagnóstico pues ya tienes hacia dónde dirigir los esfuerzos, ya no es hacia todos lados, ¿verdad? Y aunque sea pues un estado o un estilo de vida que tiene nuestro hijo, pues ya es más fácil tratarlo de ayudar con las terapias, los suplementos alimenticios, cuidados de dieta y obviamente con el amor y comprensión, que es parte importante, y la aceptación, porque no es fácil aceptar un pronóstico que pues no es muy alentador, obviamente, ¿verdad? Porque pues los niños con autismo pues varía mucho su rango de afectación, por así decir, ¿no? Pueden ser desde los que no hablan nada, casi no se mueven. Discapacidades motrices también tienen. Y necesitan mucho apoyo. Afortunadamente ya con un diagnóstico, pues como les dijimos, ya nuestro panorama mejoró en el sentido en que sabíamos a dónde encaminarnos. Sin embargo, en la sociedad nos encontramos con barreras de diversos tipos, desde la barrera principal, que es la discriminación, ya sea por desconocimiento de que la gente pues no sabe qué es el autismo, o que no les interesa pues saberlo, ¿no? Porque hoy en día con la tecnología pues puedes buscar, ¿no? Yo no sé en dónde escuché que decían que el autismo es la discapacidad invisible, y sí, coincido totalmente, porque a las personas con síndrome de Down puedes ver su discapacidad. A las personas que no pueden caminar o que no pueden ver, uno ve su discapacidad. En cambio, los niños con autismo, las personas con autismo, tú solamente ves una persona caprichosa
a juicio de quien estamos viendo, berrinchuda, entonces dices maleducado, y para los papás que tenemos una persona así, es muy difícil estar tratando de entender lo que nuestro hijito nos está pidiendo, nos quiere comunicar y no le es posible. Entonces, pues tiene que recurrir al llanto, al grito, a la desesperación, incluso a veces a los golpes. No estoy validándolos, pero a veces esa es un mecanismo que ellos encuentran para tratar de comunicarse, y al no poder hacerlo, pues por ahí van. Y tú solamente te encuentras con juicio de la gente que ni siquiera disimula, o que te dice, ay, tienes que ponerle límites, tú no sabes educar, o ya viste, fuera mi hijo. Es muy difícil, es muy difícil. Y bueno, a veces incluso hasta dentro de la misma familia, pues hay resistencias a aceptar, ¿verdad? Y ciertas negativas en decir no le pasa esto, o no puede tener esto, o pues yo he tenido experiencias de este tipo y mejoran con esto y aquello, pero a veces se habla desde el desconocimiento o desde la ignorancia. Y además hay que recordar que cada persona es distinta, y sucede exactamente lo mismo con el autismo. Cada persona tiene un autismo distinto, entonces no puedes decir, como funcionó con fulanito, también funciona con él. No es así. Entonces, yo quisiera aprovechar este espacio para pedir que seamos más empáticos con las demás personas. Si no sabemos su historia, es mejor, si no podemos ayudar, mantenernos al margen, porque podemos hacer que la pasen bastante mal. Y esto en verdad es inclusión, el pensar en el otro, en el sentido en que pues empatizarnos con él, con ella, y decir algo necesita, ¿verdad? Y sin importar el tipo de discapacidad, o incluso otro tipo de vivencias, la pobreza, el analfabetismo, personas que hablan otra lengua, ya sea de extranjero o de nuestro mismo país, que pues luego hay personas que aún hablan nuestras lenguas propias, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces sí son discriminadas por ese aspecto de su cultura, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ya hasta aquí vamos a terminar. Pues nos estaremos viendo después con otros relatos de nuestra vivencia, para tratar de ayudar un poquito, un granito de arena en nuestra experiencia, para quienes o viven esto o lo pueden llegar a vivir, o quienes pueden estar relacionados con alguien que lo esté viviendo. Sí. Gracias. Esperemos que pueda ayudarles, sobre todo también a las personas que pues están buscando por dónde mi hijo tiene cosas que no entiendo. Yo pienso que lo mejor es rápido, lo más pronto posible, ir a un neuropediatra. Y creen lo que como papás sentimos. Sientes. Y vemos, ¿verdad? Cada papá conoce a sus hijos, ¿verdad? Sí. Sin menospreciar, obviamente, el ojo clínico de los especialistas, ¿verdad? Sí, pero sí, si no te sientes segura de lo que te dijo, hay que ir otra opinión hasta que encuentres qué es lo que pasa con tu hijito. Bueno, amigos, nos despedimos. Ahorita les va a enseñar un dibujo con el que nos vamos a despedir. Gracias. Adiós, hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comenta.